Mis hijastros quieren restregarme en la cara que no soy su verdadera madre, después de haber pasado años criándolos bien. Les mostraré cómo es la vida sin una mamá. Mi esposo de 40 años, Fernando, y yo, Alejandra, de 36, llevamos 8 años juntos, y nuestro matrimonio ha tenido sus altibajos. Cuando lo conocí, él ya tenía 2 hijos, unos gemelos de 16 años, un chico, Diego, y una chica, Valeria. Los amo como si fueran mis propios hijos, y como me es difícil tener hijos, los considero míos. Fernando y yo intentamos tener un bebé el año pasado, y aunque me embaracé, lo perdí debido a complicaciones. Así que creo que simplemente no estoy destinada a ser madre biológica. Los hijos de Fernando no han visto a su madre en años porque ella los dejó por un hombre en una ciudad lejana, lo que es muy triste, porque no pudieron tener una relación con ella. Diego y Valeria me llaman mamá, y hacemos todo como una pequeña familia, como siempre soñé. Así que realmente pensaba que todo era perfecto. Cuando era más joven, siempre me decía a mí misma que no debía salir con un hombre que tuviera hijos, porque podrían estar enredados con la madre de sus hijos, pero tomé un salto de fe. Mi hijo y mi hija querían ir al centro comercial con sus amigos, lo cual estaba bien, porque van al centro comercial a menudo con ellos. La discusión empezó por lo que Valeria llevaba puesto. Usaba una falda muy corta, con un top corto y una chaqueta de mezclilla. Inmediatamente le dije que no, que se cambiara de ropa porque no me sentía cómoda con que saliera así. Ni siquiera sé de dónde sacó la falda, porque siempre me muestra lo que compra en el centro comercial. Diego ni siquiera le dio importancia a lo que llevaba puesto y solo rodó los ojos hacia mí. Valeria estaba enojada, y desde lo alto de las escaleras gritó que yo no era su madre, así que debería dejar de actuar como si lo fuera. Diego se rió, lo que me hizo sentir aún peor. Entonces le pregunté por qué le parecía gracioso, y me dijo que era verdad, que no soy su madre, así que debía dejar de actuar como si pudiera decirles qué hacer. Esto me cayó como una bofetada, porque básicamente los he criado, y esto es lo que obtengo. En los últimos meses me han estado diciendo cosas horribles. Valeria incluso me dijo que era mi culpa haber perdido a su medio hermano y que se alegraba de que así fuera. Pero al día siguiente me endurecía. Hubiera pasado el día anterior normalmente, los despertaba para ir a la escuela y les preparaba el desayuno, pero esta vez no lo hice. Me preparé el desayuno para mí, porque, como dijeron, no soy su madre. Diego tenía un partido de baloncesto ese día, y usualmente yo era la que llevaba bocadillos para el equipo, pero esta vez no fui. Valeria tenía una competencia de porristas 2 días después, pero tampoco fui. Sé que podrían llamarme mezquina por esto y no les discutiría. He estado levantándome e ignorando a todos. Pude sentir sus miradas cada vez. Anoche, Valeria se acercó y me preguntó por qué no había ido a su competencia, y le respondí que no soy su madre, así que ¿por qué lo haría? Vi el rostro de Valeria cambiar. Esa noche era como si hubiera recibido un golpe inesperado, una verdad que no quería ver. Se quedó ahí mirándome, y me di cuenta de que tal vez empezaba a entender. O tal vez no. Quizás solo estaba sorprendida, pero yo ya no tenía nada más que decir. Después de todo lo que pasé, después de cada sacrificio, de tantas noches en vela, preocupándome, cuidándolos, siendo una constante para ellos, la respuesta que obtuve fue un no eres nuestra madre. Entré a mi habitación y cerré la puerta. No sentía ningún deseo de seguir como antes, desgastándome. Sabía que sería un desafío, que habría conflictos y resistencia, pero me dejé llevar por el deseo de formar una familia. Lo que quería era ser madre, tener a alguien a quien darle mi amor y mi cuidado, y con los años me permití creer que estaba construyendo eso con ellos. Esa semana pasó con un vacío en la casa. Me levantaba todas las mañanas a mi hora, bajaba a preparar mi desayuno sin apuro. Ellos pasaban por la cocina, esperando que los llamara para el desayuno o que les preparara algo para llevar al colegio. Yo solo los miraba de reojo, viendo cómo cada uno se preparaba su propio cereal o buscaba algo en la nevera. No ofrecí ayuda ni les di una sonrisa, solo fui lo que ellos querían, una presencia distante, una adulta en la casa sin ninguna obligación hacia ellos. Al final de la semana, cuando llegué a casa, encontré a Fernando esperándome en la sala. Estaba confundido, una mezcla de preocupación y desconcierto en sus ojos. Me preguntó qué estaba pasando, que los niños se quejaban, decían que los estaba abandonando. Solté una risa amarga, esa que nace de una rabia contenida. Y entonces, con calma, le expliqué todo. Le conté sobre el desdén, las palabras duras, cómo se rieron de mí en lo alto de las escaleras, sin importarle los años que les dediqué. Él escuchó en silencio, tomando cada palabra, y por un momento pensé que estaba de mi lado,
que finalmente entendería cuánto me dolía aquello. Pero no fue así. Simplemente suspiró y dijo que eran adolescentes, que estaban pasando por una fase difícil. Lo minimizó, trató de justificar su comportamiento, como si solo fueran niños inocentes probando los límites. «Niños», repetí. «Tienen 16 años. Son más que capaces de entender el peso de sus palabras». Y fue ahí cuando comprendí que estaba sola en esto. Nunca entendería cuánto me dolía, como cada gesto de ingratitud me iba marcando una herida tras otra, hasta que ya no quedaba espacio para soportar más. Esa noche tomé una decisión. Si no me querían como madre, si Fernando pensaba que estaba exagerando, entonces cada uno se haría cargo de sus propias responsabilidades. Dejé de preocuparme por pagar las actividades extracurriculares de ambos. El dinero que había estado guardando para cursos de verano, viajes y pasatiempos, lo dejé a un lado. Comencé a pensar en mí, a reflexionar sobre lo que quería hacer con mi vida, algo que no hacía desde hacía años, siempre ocupada en satisfacer a una familia que, en el fondo, nunca me consideró realmente parte de ella. Durante las semanas que siguieron, me fui distanciando aún más. No fui a la reunión escolar de Diego, no lo ayudé con el proyecto de ciencias que había estado posponiendo, ni me ofrecí para llevarlo a los entrenamientos de baloncesto. Fue en autobús, murmurando, pero no le ofrecí un solo paseo. En cuanto a Valeria, dejé de decirle nada sobre su ropa, incluso cuando la vi salir de casa usando algo que nunca habría aprobado. Poco a poco me di cuenta de que estaban sintiendo mi ausencia, pero me mantuve firme. Hasta que un día, Fernando volvió a llamarme para hablar. Me dijo que los niños extrañaban cómo eran las cosas antes, que estaban confundidos y que debería dar mi brazo a torcer. Lo miré incrédula. ¿Era yo quien fue humillada, menospreciada, puesta en segundo plano? Todo porque no podían aceptar que yo era la única madre que tenían ahora. No, ya había hecho suficiente. En ese momento supe que mi matrimonio tampoco era el mismo. Quizás me había ilusionado todos estos años, creyendo que estaba construyendo una familia. Quizás, en el fondo, solo era una intrusa, una sustituta conveniente para lo que habían perdido. Decidí que era hora de pensar en mí, de dejar de vivir para personas que no me valoraban. Empecé a buscar un apartamento para mí, algo pequeño, acogedor, donde pudiera comenzar de nuevo. No les dije nada, ni a ellos ni a Fernando. Continué con mi rutina, pero ahora con un cierto alivio, sabiendo que pronto tendría mi propio espacio, lejos de todo aquello. Cuando finalmente encontré el lugar adecuado, esperé hasta un día en que los gemelos estuvieran fuera y Fernando en el trabajo. Recogí mis cosas en silencio, sin dejar notas ni explicaciones. Era el fin de una era, y no les debía nada. Cuando finalmente salí de esa casa, sentí como si un gran peso se levantara de mis hombros. Estaba libre. Después de salir de esa casa, fue como respirar aire fresco por primera vez en años. Cerré la puerta con calma, sintiendo que el peso de aquella vida anterior se desvanecía con cada paso que daba. No miré atrás, porque ya no quedaba nada para mí allí. Era como despedirme de una prisión invisible, una en la que ni siquiera sabía que estaba atrapada. Pasé años intentando agradar, intentando encajar en el molde de una familia que nunca me aceptó de verdad. El amor que les ofrecí, el cariño que invertí, todo parecía haberse desvanecido en un abismo sin fondo. Y ahora, finalmente, estaba libre. Pero esa libertad venía con un sabor amargo, y no era suficiente simplemente seguir adelante. Por más que intentaba convencerme de que el silencio era la mejor opción, algo dentro de mí gritaba por justicia, por reparación. Iban ellos a salir impunes, como si no hubieran jugado con mis sentimientos y despreciado todo lo que hice. Fernando seguiría con su vida como si nada hubiera pasado, mientras Diego y Valeria no sentían la menor responsabilidad por las palabras crueles que me lanzaron. No. Yo necesitaba que sintieran un poco del vacío que ellos mismos dejaron en mí. En mi primera semana en el nuevo apartamento, comencé a planear. No era impulsivo, sabía que debía ser calculada y paciente. No iba a hacer nada extremo, claro, pero había otras maneras de causar impacto, de hacerles ver lo que era perder a alguien que les dedicó tanto. Empecé por las pequeñas ausencias. Durante años, yo me encargaba de las finanzas de la casa, organizaba cada detalle, pagaba las cuentas a tiempo, recordaba las fechas de vencimiento. En esa primera semana del mes, cambié todas las contraseñas de las cuentas conjuntas, desactivé las notificaciones y dejé que las facturas se acumularan. Sabía que Fernando era desorganizado y que nunca le otorgaron esas tareas. Tendría que aprender lo que era encargarse del lado menos visible de la vida familiar. Cada llamada de cobro que recibía era una pequeña victoria silenciosa para mí. Después,
Dejé de lado todas las rutinas relacionadas con la escuela de los gemelos. Durante años, fui yo quien estaba ahí, en primera fila, en las reuniones, en los eventos, revisando cada recado diario. Yo recordaba los cumpleaños de sus amigos, los uniformes de competencia, las listas de útiles escolares. Dejé todo eso en sus manos, sin advertencias. Fernando me llamaba frustrado, diciendo que la escuela le enviaba mensajes constantemente y que los gemelos estaban perdiendo plazos. Yo solo sonreía y le respondía que, después de todo, él era su padre y debía poder manejarlo. Con el tiempo, comencé a notar que estaban sintiendo mi ausencia. Fernando me mandaba mensajes diciendo que la casa estaba fuera de control sin mí, que los gemelos me echaban de menos y que nada era igual. Una parte de mí quería responder, ver cómo se desenvolvían solos, pero mantuve mi silencio. Les dejé experimentar el caos de su propia indiferencia, porque en el fondo sabía que no era solo la casa la que estaba desorganizada, era toda su vida, y eso era lo que quería que entendieran. Con el paso de las semanas, supe que la situación estaba volviéndose insostenible. Amigos y colegas comentaban que Fernando parecía perdido, y que la casa estaba en ruinas. Incluso los propios gemelos comenzaron a mandarme mensajes diciendo que extrañaban cómo eran las cosas antes, que quizás habían sido un poco duros conmigo, pero yo me mantuve firme. Ellos dejaron claro que yo no era necesaria y ahora solo les estaba mostrando lo que eso significaba. Una noche, recibí un mensaje largo de Valeria. Decía que extrañaba cómo yo la ayudaba con los trabajos escolares, cómo la aconsejaba cuando lo necesitaba, y que sentía mucho las cosas horribles que me había dicho. Me pidió disculpas, pero yo sabía que esas disculpas no eran del todo sinceras, estaban motivadas por la necesidad, por la desesperación de alguien que solo valora lo que pierde cuando no tiene otra salida. Yo, sin embargo, ya había superado ese punto donde una disculpa superficial podía afectarme. Necesitaba que realmente entendieran no solo lo que habían hecho, sino también las consecuencias de ello. Me mantuve firme en mi decisión. Fue solo cuando Fernando, desesperado, apareció en la puerta de mi apartamento que decidí que era el momento de cerrar el ciclo definitivamente. Parecía exhausto, como si los últimos meses hubieran drenado toda su energía. Sus primeras palabras fueron una mezcla de disculpas y explicaciones. Me dijo que lo sentía mucho, que sabía que me había desconsiderado, que había subestimado todo lo que hacía, pero que los hijos estaban arrepentidos y que ahora entendían cuánto yo había sido importante. Lo escuché tranquila mientras soltaba su versión de los hechos, tratando desesperadamente de encontrar una solución a la situación. Cuando terminó, me acerqué, lo miré a los ojos y le dije, con la serenidad de alguien que finalmente ha encontrado paz: ahora sabes lo que significa vivir sin mí. Él me miró sorprendido y supe que en ese instante realmente lo entendió. Entendió lo que era ser ignorado, menospreciado y, finalmente, abandonado. Le expliqué que no tenía ninguna intención de volver, que no quería retomar ese papel de madre y esposa dedicada. Me había dado cuenta de que todo lo que di fue en vano y que mi vida, mi paz, valían más que cualquier compromiso con ellos. Se quedó sin palabras, intentando asimilar que aquello era definitivo. No había vuelta atrás. Yo había comenzado de nuevo y el espacio que ellos ocupaban en mi vida había sido reemplazado por un vacío que, sorprendentemente, era liberador. Y cuando finalmente salió de mi apartamento, una calma absoluta se apoderó de mí. Sabía que, de ahora en adelante, ellos tendrían que enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Cada desdén, cada palabra dura que me lanzaron, ahora regresaba a ellos como un reflejo claro e inmutable. Había dejado atrás las heridas y convertido el peso del rencor en algo más grande, en mi propio renacer. Regresé a mi apartamento, cerré la puerta y, por primera vez en muchos años, sentí que no necesitaba a nadie. Estaba completa, finalmente libre, y el sabor amargo de la venganza se había convertido en algo más dulce. La certeza de que ahora era mi propia prioridad y que nada ni nadie podría quitarme eso.